En pleno Festival de Viña, ese momento en que Chile suele cerrar toda actividad, en 2008, un horroroso caso policial se tomó la modorra del verano. Un conocido empresario, fundador de una universidad, asesinó por celos a un martillero. Él quedó con su cuerpo severamente quemado y sobrevivió así durante 3 meses. Involucrado en el crimen, un famoso ocasional de la tele, el dueño de la Casa del Espía, cuyo paso por Sábados Gigantes lo había hecho ampliamente conocido. Luis López Aliaga toma este caso para escribir su novela La Casa del Espía, cambiando algunos nombres, pero la historia remite a comienzos de los 90, cuando se fraguan redes de corrupción que involucran a distintos estamentos de la sociedad chilena. Para hablar de todo ello, vino Luis López Aliaga a El Fin del Mundo de TV Bio Bio, en un momento más, junto a Marco Antonio de la Parra. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. El detective privado Bruno Paravich abrió los ojos y sintió, con una fuerza inusitada, que el mundo había cambiado. No su mundo, ese terreno íntimo tendiente siempre a la convulsión, sino el mundo en general, el planeta, el universo dentro del cual él no era nada, la nada. Sobre la alfombra estaban sus zapatos, restos de arroz chaufán, una lata de cerveza. Los golpes sobre la cortina metálica se lo confirmaron. Esa sensación no era parte de un sueño, como creyó al comienzo. Como los golpes persistían, no le quedó más remedio que levantarse del sofá-cama y, descalzo, con el pantalón y la camisa del día anterior arrugados, cerró los ojos y estiró los brazos hacia el techo. Su cuerpo de primate africano parecía entrar apenas entre esas 4 paredes llenas de cajas. Atenuadas las principales contracturas que le dejó la mala noche, Bruno Paravich dio un paso largo hacia el escritorio y miró por el monitor. Vaya personaje, Bruno Paravich, Luis López Aliaga. Bienvenido a Del Fin del Mundo. Bienvenido. Muchas gracias. La Casa del Espía. Que originalmente iba a ser una serie, esa fue la idea, ¿no? Claro, era la idea inicial con un grupo de amigos guionistas. Fue construir en torno a esta historia una serie, digamos, con todos los elementos que tiene una serie, pero bueno, se sabe que para que una idea llegue a convertirse en serie de televisión, el proceso es largo y tedioso, para ser sincero. O sea, podría ser una serie en algún momento, o una película, ¿no? Por supuesto. Entonces yo, lo que pasa es, claro, me ganó la ansiedad y me puse a escribirla como novela. Aparte que me doy cuenta que evidentemente investigaste muchísimo del caso, que tiene un montón de lados en la revista, porque como yo mencionaba, es bien interesante lo que tú haces, tú arrancas, porque lo que yo, Marco Antonio, es el comienzo, pero no el prólogo, claro, que es donde se relata ese horror que yo decía al comienzo, pero remites, es bien interesante, remites a comienzos de los 90, donde se empiezan a armar estas, que explota el 2008, claro. No explota de esta manera, en el fondo, pero hay como dos niveles de la historia que avanzan en paralelo, 2 niveles temporales. Uno es la del hecho mismo, que va desde julio de 2007 a febrero de 2008, que es cuando ocurre el hecho de sangre que conocimos por la Crónica Roja, digamos. Sí. claro. Y hay otra capa que a mí me pareció interesante, que avanza en paralelo hasta que se juntan. Que se juntan, claro. Es como estos 3 personajes, hombres fundamentalmente, el empresario, el detective y el martillero, en los 90, fines de la dictadura, comienzo de los 90, construyen sus negocios, digamos, ¿no? Sí, hay una cosa que es interesante ahí, porque usando todos estos elementos, hay un trabajo sobre la transición, ¿no? Que son pocas las novelas sobre la transición que se han escrito, con todas las ambigüedades, elementos, complejidades, digamos, que van de un lado al otro, digamos, y bueno, los 3 personajes son muy interesantes, digamos, sobre todo el detective y el empresario, digamos, que hacen una alianza extraña, digamos, y es muy atractiva. Y perversa, además, una alianza perversa, porque
Claro, sí, bueno, yo estoy medio obsesionado con los 90, ¿Ya? pero bueno, cuando yo empecé a escribir esta historia, la verdad que no tenía noción de eso, digamos, de los resortes que generan este hecho y que se expresa, digamos, como patología. En la medida que investigué me di cuenta de eso, que salta por lo evidente, ¿no? Que hay algo que está asentado en los 90 que genera esto finalmente, ¿no? Que tiene que ver con, creo yo, con cierta ética que primó en esa época, ¿no? Como el exitismo, la cosa fácil, el contacto espurio, bueno, el martillero, que es la víctima. Claro. Acá yo no tengo más que hacer spoiler permanente porque la realidad es un spoiler. Está la noticia. Claro, sí, claro. Sí. Y parto, como decía Josefa, parto relatando el hecho de sangre, que es lo que todos lo más o menos conocen. Pero a lo que voy es que esa ética es la que de alguna manera provoca este estallido literal, ¿no? Ahora, pero eso es muy fascinante, ese hilo que tú descubres, porque uno dice, primero que nada, dice, oye, si no pasó hace tanto, claro. Primero que nada. Y tiene, como bien dice, 2007 raigambre en algo que se fragua un poquito más allá, es un hilito, ¿no? Que la novela va descubriendo. Bueno, y me llamó la atención, por ejemplo, aquí claramente hay un caso de abuso, hay un celópata. Tú tienes este hombre, este dueño, es un celópata clásico, usted me corrigió, doctor. Sí, no, una celotipia patológica, un paranoico, digamos, claro, el personaje, claro. Digamos, y ahí lo trabajaste muy bien. Es un Otelo, que además le dijiste, bueno, Otelo de hecho es un militar para Shakespeare, digamos. Claro. Aquí pusiste el empresario, claro. Este Otelo, digamos, ¿no? Claro. Esa es la corte en que se mueve. Claro, bueno, y además, claro, tiene un origen que a mí me parece que también, sí. No sé si lo explica, pero o sea, que no pertenecía exactamente al grupo social al que finalmente arriba. Es una revista. Claro, exactamente, y por lo tanto con muchas inseguridades de todo tipo, entre otras, respecto a su mujer. Si seguimos con Shakespeare, es una mezcla entre Yago y Otelo. Claro. Es una mezcla entre los dos, ¿no? Bueno, un buen punto. La revista envidioso y el empresario con poder, digamos, claro, ¿no? Que claro, hace esta mixtura de profunda inseguridad. Claro, y cómo eso puede ser manipulado por un tercero, porque el detective cumple ese rol, digamos. Él le saca la foto rápidamente y descubre que ahí, y eso también tiene que ver con cierta ética de los negocios, sí. Digamos, que ahí está su negocio, digamos. Bueno, el tipo es ni siquiera es amoral, es muy amoral. Él está urgido porque no ha cumplido su compromiso. Dice, bueno, sí, he sido un poquito infiel a mi esposa, pero es como que todo se le pasa un poquito así, y dice, bueno, aquí tengo que sacar la plata que necesito. Claro, lo ve como una oportunidad. Es una oportunidad. ¿No? Estos personajes que crecieron un poquito al amparo de la refundación capitalista, ¿no? Y entre medio se metieron esas corruptelas. Este personaje, Paravich, que sabemos quiénes, no diremos los nombres ni las iniciales siquiera, pero que el que quiera hacer la investigación se lo cuenta el material. Se vuelve un personaje muy muy atractivo. A mí es el personaje que más captura. Porque bueno, y es el que lleva la historia. Y además el que se parece más al lector. Claro, todo lector tiene un oportunista que está ahí haciendo su buscándola, claro. Sí, y tratando de arreglársela. Pero le cambiaste el nombre adentro a la mansión del espía se llama El Negocio. ¿Y por qué el título de La Casa del Espía? Claro, básicamente porque él tiene un anhelo permanente o un recuerdo de su casa familiar. Un juego que tiene con el tema de la casa. Claro, por eso el juego. Claro. ¿Y cómo empezaste la investigación de esto? ¿Cómo te enganchaste con este asunto? ¿Cómo te llamó la atención? ¿Cuál fue el Bueno, la idea es con estos amigos que ellos en realidad me dijeron, mira, que hay una historia, hagámosla como serie. Y ese fue el primer gancho. La historia no partió de ti, digamos. Yo conocía la historia como la conocíamos todo a través de la Crónica Roja, y siempre ahí estaban todos los elementos que uno puede resultarle atractivo de una historia, digamos. Pero claro, no conocía mayormente y en el proceso de investigación fue que fui descubriendo ciertas cosas que ya ahí me resultaron
particularmente atractiva, como esto de los vínculos con los 90. Yo te hablaba de la víctima, del personaje El Martillero, que él también tenía una pyme. ¿Ah? Jaime Olivos. Claro, también tenía una pyme de tráfico de influencia, digamos, en el terreno judicial. Le llamaban lobby, pero él tenía una corruptela con el juez Jordán. Jordán, bueno, no se llama Jordán, Cervantes. Mira, llamándose Cervantes. Se me escapó. De pronto son casi las iniciales, digamos, ¿no? No, que a mí me parecía necesario hacer esta exposición un poco graciosa, encuentro yo, porque la novela tiene un fin, al menos de cómo me nació el carnavalesco, digamos, ¿no? De presentar a estos personajes un poco esperpénticos y someterlos al fuego de su hoguera, digamos, de su pasión. Que digamos, es algo que escribes al comienzo, Apocalipsis, además citado. No, como estas fiestas, ¿no? Las fallas de Valencia, donde se queman a estos muñecos. Todo. El fuego ahí aparece un elemento muy importante, simbólico, ¿no? Claro. Este incendio que está al comienzo, en el prólogo, yo me salté el prólogo, y que luego va a ser el final, digamos, ¿no? El terrible final. Claro. Ahora, de repente te quedaste a solas con el material. Y ahí empezaste a trabajar inspirado en qué autores son los que te inspiran, te acompañan, digamos, cuando estás escribiendo esto. Bueno, es larga la lista. En particular, como este tiene un origen audiovisual como idea, yo creo que estaba más influido por ese tipo de referentes que lo propiamente literario. Bueno, Fargo de todas maneras, ¿no? Algo en el tono de Fargo me resulta particularmente uno siempre quisiera escribir algo con el tono de Fargo. Ojalá, claro, no, a nivel de serie de televisión, ese es un sueño difícil de cumplir desde Chile. Sí, pero hay una construcción de personajes que están en lo tragicómico. Claro, ¿no? claro. Y ese es más o menos el tono que busqué con estos personajes, que en realidad, si uno se mete en ello, como me ocurrió, es difícil tomárselo tan en serio, a pesar de que los hechos sean dramáticos. Sean muy dramáticos. Sus acciones son una serie de errores, de desaciertos medios burdos, ¿no? Es que fíjate que lo que tú dices es muy clave. O sea, ¿qué sucede en general con las películas de hermanos Coen? Que los Coen están como detrás de la serie, como productores, en realidad, porque está inspirado en la película, ¿no? Si tú te das cuenta, son muy violentas, pero hay mucho humor también. Claro. Porque si no, ¿cómo resistes ese nivel de violencia? Claro que sí. No lo resistes realmente. No, claro, y eso me pasó a mí en tanto la escribía, digamos, ¿no? Era difícil también eso, ¿no? Porque efectivamente hay cuestiones muy dramáticas, de maltrato a su mujer. Entonces, claro, había que buscarle un ángulo. Respecto al maltrato de la mujer, me llama la atención. Tú dices que, por ejemplo, respecto ahí hay un abuso, ¿no? Que ahora está muy tipificado y qué sé yo. Yo creo que una de las cosas donde se ha avanzado de frentón y más es esto. O sea, pienso yo, si esto hubiese ocurrido actualmente o hace poco, quizás no había terminado de esa manera. Porque las relaciones tóxicas, no importa, se dan en cualquier nivel. Los celópatas existen en cualquier parte y las relaciones tóxicas se definen de esa manera. Hay una captura de víctima, hay una relación así, podría definirlo bien entre víctima y victimario. Sí, claro. Y creo que hay una de las cosas que sí hay una alerta en este momento. Es respecto a eso. Entonces, me quedé pensando si esto hubiera llegado a esto. De más está decir que desde el 2008 hasta ahora las cosas han cambiado de una manera bastante significativa en todos los niveles. Y ese es un nivel importante, claro, por cierto. Probablemente ya habría sido funado antes de, de llegar a este final, digamos. Claro. Sí, pero está pensando en Fargo la serie más que la película. Sí, claro. Bueno, es que están relacionadas, pero la serie es, digamos, la que... ¿Y qué otras series te dieron vuelta, digamos? ¿Qué otras referencias? Bueno, yo soy fanático de True Detective. Bueno, de pie y nos persignamos. Sí, claro. Esos son los referentes. Bueno, Breaking Bad, todas los clásicos. Los clásicos contemporáneos. Los clásicos contemporáneos. Canónicos previos, por digamos. Supuesto. La producción HBO de los... Bueno, Los Sopranos, por cierto. Los grandiosos Sopranos, Six Feet Under, que era una cosa construida. Una joya, ¿no? Un relojito, digamos. Y yo estaba viendo ahora una que no sé si tiene tanta buena prensa, pero me parece que es la segunda temporada de
The End of the Fucking World. Sí, que no No, o sea, hay también reverencia. Es Y como notable. Esa serie, por ejemplo, tiene lo que dices tú, si tú la despojas el humor que tienes de una violencia Sí, por muy supuesto. fuerte, intolerable. Por supuesto, absolutamente, porque además, con el tono que estábamos además estamos hablando además de abuso infantil y abuso juvenil. infantil Claro. y- Porque y- eso es lo que está debajo. Y claro, ahora todo es una señal de lo que pasa, pero yo la vi y dije, bueno, acá hay algo, hay algún Hay algo, espejo sí. con lo que está pasando en Chile, ¿no? Hay claro. Esa serie esa es- voluntad de juvenil también de Sí, ellos, es de verdad. justicia, digamos. Sí, salirse de todo margen, digamos. Y, Así y que que eran muchos vídeos. Y él, perdona, y en la segunda temporada parten citando a Sartre, claro. profesor nefasto de libertad es aquello, lo que haces con aquello que te hicieron, digamos, ¿no? Y un poco también uno Sí, podría claro. leer eso algo, ¿no? Se puede leer, lógico, se puede Sí, leer de sí. esa manera. ¿Qué series se van a escribir? Vaya a saber uno, digamos. Pero es curioso las coincidencias que sea el 2008, cuando terminó sucediendo todo, que es la crisis subprime, y otro momento de crisis Que hay- mundial y crisis acá también, digamos, Claro. que van a salir los pingüinos, a ver, eso no está, pero está un clima de la transición como lo incierto por debajo, ¿no? Que eso... Estas hilachas que quedan, ¿no? O sea, No, claro, y hay un juego ahí con esa crisis en particular, porque el empresario ya estaba planeando sus negocios, o ya tenía negocios con China. China, Entonces ahí exactamente, como parece decía, China. como que ya Estados Unidos ya deja de ser el Eso es fantástico. referente, y como a él se le reconoce por lo menos su ojo para ciertas cosas, ¿no? Él hizo negocios con las universidades privadas, con Sí, todo. claro, Cuando vio en su momento, cuando nadie lo veía, digamos. Exactamente, ¿no? él descubrió la beta. Exactamente. En ese sentido, hay aprovechadores. Los personajes son Sí, claro. los tres Están personajes buscando masculinos, en distintos- aprovechadores, digamos, y los personajes femeninos. Hay personajes femeninos bien curiosos. Cita el caso de Mapinto también. Claro. Tal la- cual, la ahí no le patrona. cambiaste Nada, nombre, nada, digamos, lo citas tal cual. Ni al detective de investigaciones, el Arenas, que se llama. Arenas El caso es también. real y en la participación del espía también está acreditada, digamos. Sí, no, eso lo hace. Y el juego con el tiempo es muy TV también, ¿no? Porque juegas con el tiempo para acá, para allá. Esto que mencionaba. Como apareciendo los caracteres ahí, Claro, 1997. digamos. Ya la viste la serie. Claro, aquí, Uno, la vemos aquí. uno empieza a verlo tipo Queremos serie, ¿no? Serie o novela gráfica oscura, digamos, También puede ser, que sería la otra alternativa, porque es muy visual. Claro. Bueno, la misma imagen que está en la portada, el incendio, digamos, está dando vueltas por aquí y por allá, digamos. Ahora, yo me quedé pensando si estaba Elmore Leonard, por ejemplo, como autor policial, digamos, que se infiltra mucho. Sí, bueno, lo leí. Yo en general no tengo tanta conciencia de lo que me influye Ya. en lo que voy escribiendo, digamos, está en la todo serie ahí un sí. poco, claro. Sí, claro. Y además que hago clases de series de televisión, entonces tengo que hacer Lo tienes claro. más analítico en ese sentido. Pero sí, yo sí leí mientras la escribía o releí en rigor Plata quemada de Piglia, digamos. Claro, ¿no? por ejemplo. Me da vergüenza citarla, pero porque es otra cosa, pero Es distinto. Pero claro. Pero está, digamos, sí. Y hay una novela de un argentino que se llama Germán Mayori, que se llama Entre Hombres, Ya. que tiene que ver con la crisis del 2001 en Argentina. Está en la Odisea de los Y Giles. es, digamos, el ambiente es el ambiente judicial, policial. El corralito, que está en la Odisea de los Giles también. claro, Exactamente, película, 2001. claro. Sí. Y que va a ser una serie HBO con ese libro, digamos, Ya, con el Entre libro. Hombres de Germán Mayori. ¿Hacemos una pausa? Ok. Vamos a hacer una pequeña pausa, digamos, y seguimos conversando con Luis López Aliaga de La Casa del Espía. Casa del Ya. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. Al fondo del mar repite una advertencia.
un rumor o un salmo que esa noche de verano nadie sabrá interpretar a tiempo. En la calle Neptuno, como el dios que habita violento en esos mares, una casa blanca de 2 pisos, ampliada en varias direcciones, se recorta como una sombra negra sobre el telón oscuro del cielo. El zinc del techo refleja tenuemente las estrellas, manchitas como luciérnagas inmóviles. Desde una de las ventanas del 2º piso, la única iluminada en toda la casa, una silueta humana se proyecta a través de las cortinas. Se desplaza de un lado a otro, sacude los brazos como señalero de aeropuerto y entonces, minutos antes de las 10 de la noche, la ventana estalla en una explosión que pone en alerta a los vecinos de ese sector poco transitado del Quisco, conocido como La Puntilla. Así, esa es la partida, ¿no? Que es así a todo dar, digamos, con este estallido. Sí, después dice, se demoran en salir a la calle los vecinos. Ninguno quiere perder la actuación de Stefan Kramer en el Festival de Viña del Mar. Ocurrió, claro, mientras se desarrollaba el Festival de Viña. Claro, que es lo que decíamos al comienzo. Eso esquema. La gente en esa modorra, digamos, claro. que todo ha cambiado tanto, ¿no? Y así que te largaste a investigar el material, digamos, abandonaste a tu grupo de amigos que fue serie. Los traicioné. Porque tú tienes un comienzo literario. Sí, tú claro. Partiste con un libro de cuentos que tuvo un premio importante. Sí, claro, el del Consejo. El Consejo. Que lo obtuvimos el mismo año. Sí, el 94 de haber sido. 95. 95 96, creo. Por ahí. Fue de astronomía. Eran cuentos eso, ¿no? Sí, claro. Y después, de pronto, ¿en qué momento tú tomas la decisión de la serie, no? Porque... No, mucho después, 10 años después. Yo soy más bien tardío en entrar a la televisión como guionista y por razones básicamente económicas, digamos, ¿no? Igual que... Y por la razón que estábamos comentando antes, que tengo una hija, claro, que nace por esos años y que ahí ya aumentan las responsabilidades. Yo vivía de hacer talleres, de escribir en la prensa. Claro. Y tenía amigos muy queridos de mi generación que ya trabajaban en televisión, Nona Fernández, Alejandro Cabrera, en fin, Marcelo Leonard. Y ellos me gestionaron el ingreso en la televisión, ¿no? ¿Y cuál fue tu primera serie? No, yo partía escribiendo una que nadie recuerda, por suerte, que era una teleserie juvenil, Amor en Tiempo Récord, se llama. Que era de un centro de alto rendimiento deportivo. Y poco a poco va encontrándote con lo que tú quieres escribir en la serie. No, bueno, en general lo audiovisual y la televisión en Chile, más bien uno se va adaptando a lo que se puede escribir, digamos. Lo que te encargan, digamos. Y uno mantiene en paralelo la escritura literaria, que es donde, claro, me siento más cómodo. Pero nunca hice con desgano mi pega, incluso en las teleseries menos dignas. Lo hice siempre porque me gusta ese trabajo también. Sí, es que yo creo que, de hecho hay que decir, los guionistas, creo que se han adquirido valor a raíz justamente de todas estas series que nosotros hemos mencionado. O sea, ahora nadie te pregunta quién es el director de una serie, sino quién es el showrunner. Claro. Y cuál es el equipo de guionistas. Bueno, ha cambiado desde la época en que entré, el 2005 hasta ahora, la valoración que se tiene de las series, las posibilidades que hay en torno a las series. Ahora, la televisión chilena en particular no va a la par con lo que pasa internacionalmente, al revés, va en baja y hay que buscar probablemente alternativas. Sí, pero es curioso porque yo pienso en Pacto de Sangre, si no me equivoco, que ahí estaba Diego Muñoz, entre otros, escribiendo guiones, y hay un equipo de guionistas poderosos que están detrás. Y claro, lo que pasa con los canales, sobre todo cuando se está mandando así, le estás viendo y empiezan a chicletear. Claro. Entonces empiezan a destruirte el guión. Y alargan series que estaban tan bien en su dimensión. Tenían su ritmo, ¿no? Claro, es que las decisiones tampoco pasan por el guionista. Exacto. ¿No? Lo que tú decías afuera es así, pero acá en Chile hay una estructura que el guionista es simplemente
mano de obra Está barata, como o no tan barata a veces, pero claro, las decisiones no pasan por el equipo creativo y hay una serie de jerarquías que también yo creo que están condenadas a desaparecer. Yo también creo, porque nosotros mencionamos un lote de series y ese es el éxito que se están teniendo en el mundo. Podría decirse, mira, bueno, a ver, los presupuestos son distintos. Y no sé, me parece que un buen guión, nombramos recién True Detective, por ejemplo. Es cierto que tiene exteriores y lo demás, pero ¿qué es lo principal? Sobre todo la primera, True Detective. Son esos diálogos, es slow sereno, en verdad, son esos diálogos que se echa para atrás, el tipo ya habla, y tú te tiene capturado porque dice, ¿de qué está hablando el tipo? Un texto rarísimo que quizás lo habrían rechazado. Sí, no, es lo que siempre comentábamos, ¿no? Esa larga escena que van los dos amigos por la carretera hablando de la vida y citan a Foucault, no sé. Sí. Digo, eso, ¿Qué es eso? Te lo tiran por la cabeza, te despiden. Claro. O llegas con Pulp Fiction bajo el brazo también. Por supuesto. ¿Qué es eso, no? Hablando de hamburguesas, digamos. Claro, mientras... bueno, claro, hay una serie también yo creo que hay una lógica demasiado aferrada a los 90, curiosamente, al boom de la televisión de los 90, de las teleseries de los 90, que supone una serie de cuestiones de las que hay que hacerse cargo, entre otras las formas de emisión, las formas de recepción de la televisión que cambiaron brutalmente, pero también el acceso que el público en general ya tiene a otro tipo de ficción, ¿no? Entonces, seguir con cierta dinámica, y eso en la práctica, no lo digo de fuera, seguir con cierta dinámica, incluso de producción del asunto, ¿no? Sí. Yo creo que es un error y que marca por qué en general la ficción nacional está en baja, digamos, ¿no? Yo pienso lo mismo. Ahora, yo siempre he pensado, supongo que los ejecutivos saben lo que están haciendo, supongo. ¿No? Yo no tengo la certeza de eso. Es un tema muy delicado. Creen saberlo al menos. Claro. O creen saberlo, no lo sé, digamos. Y así se le escapa la posibilidad de hacer The Wire, versiones, otras series, Deadwood, por ejemplo. Series potentes que ha habido y que han pasado. Algunas no son grandes hits, pero están muy bien hechas. Sí, no, claro. Bueno, lo otro que sí están haciendo, por ejemplo, Fox, que hizo esto sobre la novela de Roberto Borowski, la hizo Fox, con Benjamín Vicuña, etcétera, y la pasó Fox, y luego la va a exhibir Televisión Nacional. Claro. Eso empiezan a aparecer esos. Yo creo que es una posibilidad, la coproducción, por decirlo así, o que la producción sea. Claro, hay que buscar alternativas por ahí. Sí, porque hay algo con el mercado nacional también que es limitado en términos de posibilidades, entonces hace que cualquier cosa que se haga a ese nivel resulte demasiado caro, digamos. Por eso digo yo que si es que no tiene un mercado más amplio de comercialización. Claro. Pero están apareciendo. Estuve hablando con Guillermo Calderón por los episodios de Criminal, que no sé si a él lo habían llamado, pero él no podía, digamos, entonces buscando... Criminal, esa serie que se hace en Alemania. 3 episodios. Claro. Son 3 episodios: Alemania, Francia, España, Inglaterra. Sí, claro, eso es lo que hay, está en el aire, por lo menos, y que es muy interesante como guión, digamos. Este interrogatorio. Sí, claro. Pero no sé. Hay un amplio espectro de posibilidades para un guionista, un creador en general, ¿no? Pero mientras tanto seguimos escribiendo. Sí, claro, eso no puede parar. No. ¿Y qué estás preparando? ¿En qué estás metido ahora, digamos, escribiendo series, escribiendo novelas? Yo estoy preparando un libro que es crónica, ensayo, autobiografía, que tiene que ver con los 90. Los 90. Te dije que me obsesionaba esa época. Y tiene que ver con los 90 con mi generación literaria y con toda esa época, porque hay algo ahí que creo yo que hay que
indagar en esa época, Sí. en el campo literario específicamente, ¿no? Porque ahí tú le pegas un chute un poco a la literatura de los hijos que cuentan los 80, Claro, sobre todo. claro. Y te va a la época menos visitada por la literatura, Sí, como claro. comentábamos un rato, ¿no? Sí, la transición, sí, claro. que es una época muy particular. Y digamos. estaba, el campo literario también estaba atrapado en una lógica general del país, lo que estábamos hablando desde el empresariado, ¿no? Pero estábamos todos metidos en cierta ética del éxito fácil, ¿no? El éxito fácil y del consenso. Que era la Por palabra cierto, que por cierto. impedía el roce, ¿no? Claro, No se podía el criticar. miedo a disentir, ¿no? Claro, por porque razones está- más o menos. Está Pinochet ahí dando Por vueltas. digamos, supuesto, o sea, una no. cuestión estratégica que después Claro, después se desarma. y después se utilizó, digamos, no a favor de ciertos grupos. No, eso es apasionante. No, estás trabajando entonces en un género mixto. Sí, claro, híbrido, digamos, Ya. ¿no? Como- Porque como- pero que en el cual yo ya he indagado. Yo escribí un libro que se llama La imaginación del padre, que tiene más o menos ese formato, digamos. Ya. ¿no? Es de 2014, son crónicas. Claro, que es sobre la relación con mi padre, y mi padre es peruano, por lo tanto la relación ya. con el Perú en general. López Aliaga, claro. Entonces, en ese tono y en ese terreno más o menos se mueve este libro, que espero salga el próximo año. Sí, pero no es como Nausgard, ¿no? No, es mi lucha de Nausgard. no, 6 tomos. no me daría el cuero tampoco. Aunque el último, bueno, hay varios de los tomos son muy fascinantes de Nausgard, ¿no? El último es tremendo, son 1000 páginas, pero usted hace preguntas muy feroces, ¿no? Es de la autobiografía. Sí, claro. Es un género que está Sí. tomándose el testimonio, ¿no? Como una imposibilidad de narrar en ficción y la necesidad de hacer una especie de documental. Sí, O sea, yo pienso cuando te escuchaba, pensé en Carrer. Carrer hace sí, claro, eso. claro. Carrer hace eso, un mix de ensayo, autobiografía, y lo hace prácticamente en todo, más en El Reino, bueno, el mismo Limonov está Claro. presente eso, pero el Reino está totalmente cruzado, o sea, es crónica, ensayo, Y autobiografía. a mí me gusta eso híbrido, digamos, que Ese no híbrido sea, es que no interesante. sea, claro, tan en términos de géneros literarios tan estructurado o que está responder todo a ciertos cruzado. códigos. Ocurre también en las series, cada vez son más híbridas, ¿no? Estas series de documentales, digamos, son series propiamente Claro, tal, tienen Chernobyl, estructura, por sí, ejemplo, claro. que es una... Bueno, también. Es que Chernobyl, claro, a propósito de eso de los géneros, no es un documental, la medida que está, a mucha gente me pregunta, bueno, hay actores que No, están claro, no, representándolo. es ficción. Pero es documental. Pero se puede ver también en documentales. Es- Estaba viendo, sí. no me voy a acordar del nombre, El Diablo de al lado se llama, que es sobre un caso real de un asesino en el Holocausto, ¿no? De Ya. un, Sí. que ocurre en Estados Unidos. Él emigró el 45 Un después de la ucraniano, guerra. creo que- Ucraniano, un efectivamente. que está en Netflix. Exactamente, Sí. exactamente. Y- Que era Iván el Terrible, se le conocía en Polonia, en los campos de De concentración. concentración. Y estalla en los 80 su caso, ¿no? Él había pasado totalmente piola como trabajador de la Ford, ¿no? Que es lo que permite el Claro. trabajo en la Ford, digamos, no hacer ruido, ¿no? Bueno, y aparece y estalla, bueno, es interesante, y lo que digo yo, bueno, eso sí es propiamente documental, Claro. pero la estructura Sí. que le arman es una estructura dramática. Sí, hay propiamente varias tal. series que han tomado eso, cómo se hace un asesino, digamos. Claro, claro. Claro, y el caso Alcácer me acordé también. Alcácer, el caso español, digamos. Alcácer, Sí, sí. Alcácer. que ese es un documental propiamente tal, pero ahí hay harto recurso, me Sí, acuerdo que hay un por trabajo cierto. muy largo De edición, de guión. de guión, de edición, de recogida. Además es interesante, fíjate, porque también hace como tú, como es un caso que es largo de investigar y etcétera, también los revisadores hacen una mirada hacia atrás, hacen su raconto, porque empiezan a mirar aristas que no estaban Claro. y que cobran otro significado mirado ahora. Claro. Y eso es lo que lo hace interesante. En el fondo no es el puro relato tipo Nat Geo, Claro. es más allá de eso. Y todavía despierta pasiones. porque Sí, el comentario. Pero hay guionistas interesantes, están apareciendo también. Estaba pensando en el cine español, que está teniendo
una renovación de nombres, digamos. Ahí está Oriol Pauls, no sé si lo has visto. No. Y es un guionista de esos que tú te sientas que te engañe. Sí. Te engaña y te dé vuelta la historia y te dé vuelta de nuevo. Y tú feliz que te sorprenda otra vez con... Sí, claro, se agradece. Tiene dos cosas. La mejor no está todavía en Netflix, es cosa que llegue contratiempo, y la otra no me acuerdo, sobre este viaje en el tiempo, que tiene un paralelo, pero muy, muy bien hecho. La mejor, que se llama El Cuerpo, hay que esperar que llegue, va a llegar. No, y el otro es un chico joven, Rodrigo se llama Sorogoyen, que tiene tres películas. La más débil está en Netflix, es Estocolmo, que es una historia de amor, digamos, parecida a la de Matías Vice. Pero las siguientes, que Dios no perdone, digamos, que es una policial clásica con dos policías, la pareja en Madrid en verano, con la visita de Benedicto, el Papa, y un serial killer de mujeres ancianas, que es muy notable. Y la última es una joyita, que se llama El Reino. El Reino es sobre la corrupción política. O sea, creo que la mejor película sobre corrupción política que he visto, porque es un partido X español, y cómo se corrompe, cómo se va manejando el poder. Al tipo que está contaminado, digamos, toda esa cosa de los juegos de poder. Digamos. Sí, claro. Es bien notable. En México también se están haciendo cosas muy interesantes. Y lo interesante es que México, al contrario de Chile, tiene una población grande. Netflix hace muchas cosas con... Sí, claro, ahí tienen público. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. 80 millones, ¿cuántos son 100 millones de habitantes? Entonces... Sí, el Oriol Pablo, que se acordaba, es Durante la Tormenta. Durante la Tormenta. Claro, es un tema de un juego en el tiempo. Ahí es guionista, o sea, director y guionista. Director-guionista que son potentes, digamos. Sí, claro. ¿Tú no te has tentado con dirigir en algún momento? No, eso sí me excede mis capacidades. No, de verdad, o sea, yo creo que el dirigir es por una cuestión también de temperamento, ¿no? Sí, o por lo menos lo que uno ve desde fuera, ¿no? No podría estar a cargo de toda esa gente. Estar a cargo de todo. Y estresado, y que no te hagan caso. La novela permite que uno... Claro, y aún así no hacen caso los personajes a veces. La novela la hago yo. Oye, no, bueno, sí, es algo hay de eso. Ahí las decisiones son mías, independientes si uno tiene gente con la que claro, pero las decisiones finales las tomo yo y me hago cargo. Oye, vamos llegando al final del programa, como se pasa volando, y hacemos unas recomendaciones. Recién llego a Chile, digamos, el libro de... no sé cómo se pronuncia en polaco, Olga Tokarczuk. La novela. Tokarczuk llegó Los Errantes, premio Man Booker Internacional y por supuesto premio Nobel de Literatura. Es que tiene un elemento autobiográfico extraordinariamente interesante. A propósito, ella trabaja mucho con el autorretrato, ¿no? Y yo creo que te va a interesar sobremanera, digamos. Es extraordinariamente interesante Los Errantes. Yo lo comencé y tiene cosas muy, muy fascinantes. Bueno, escribe bellamente. Esas sorpresas que da el Nobel que le enseña un autor, digamos, porque a veces esconde otros. Claro, lógico. Claro. Esta vez, la Olga Tokarczuk puede ser una lectura muy recomendable, digamos. Yo no sé si tú quieres recomendar alguna serie que está... Sí. Otra más, porque has nombrado varias. Voy a recomendar un libro, lo podría haber tenido porque lo ando trayendo por ahí, que me parece que en esta coyuntura que estamos viviendo como país hace mucho sentido. Es de una escritora haitiana que se llama Edith Danticat, y el libro se llama Crear en Peligro. Y se llama, son crónicas, ensayos, más o menos en el tono que estábamos hablando, sobre su experiencia como artista. Créanme que en un mundo mucho más convulso que lo que uno se imagina, que es el ambiente haitiano, digamos, ¿no? Y son muy apasionantes en eso, en el sentido de encontrarle, valga la redundancia, un sentido a la acción artística, al arte en general, en momentos que uno dice qué sentido puede llegar a tener, que uno se ponga a escribir una novela cuando el mundo está estallando, digamos. Y está a tu lado de editor también. Exactamente. Y esta es un, a propósito de editor, esta no es de Montacerdo lo que acabo de citar, pero es de una editorial que está partiendo, una editorial pequeña que se llama Banda Propia.
¿no? Este debe ser el primero o segundo libro que ellos sacan y yo lo encuentro muy recomendable, ¿no? Y como Montacerdos tenemos muchos y hemos tenido planes. invitados a Montacerdos. ¿Tienen planes? Sí, bueno, libros que nos apasionan son todos los que sacamos, pero lo que se viene ya está en librerías, uno que es de Nancy Guzmán, Romo. Ya. También puede tener mucho de coyuntura. Y en términos Romo, de... ¿no? Sí, se llama Romo y es sobre, claro, este personaje siniestro claro, y Nancy Guzmán hizo una investigación y lo entrevistó en su momento. Entonces, es la construcción del monstruo. Claro, sí, ¿no? Interesante. Yo me acuerdo de haberlo visto entrevista en televisión. Sí. Y vamos a sacar, y esto es un gusto personal, a Mario Lebrero, el escritor uruguayo. ¿Qué van a sacar de él? Se llama Irrupciones. Son una serie de artículos de prensa, no sé si catalogarlos como artículos, porque Lebrero siempre Lebrero cuando escribe, entonces son medios sueños, escribe de todo y escribió desde el 1996 al 2001 puede ser, en la revista Postdata en Uruguay, y es una recopilación y una selección de esos artículos. Una joyita. Es una joya. Es un gusto personal también, porque yo a Lebrero lo vengo leyendo hace mucho tiempo y tener la posibilidad de editarlo me parece un privilegio. Pero un placer hacer eso. Bueno, estamos al fin y ya saben, nosotros invitamos a los que nos gustan. Ese es el tema. Y claro, trajimos Luis López Aliaga no solo porque tiene una trayectoria importante como escritor, sino que porque La Casa del Espía, como hemos hablado, se lee con mucho interés, con mucha emoción. Son ese tipo de libros que uno no quiere soltar, a pesar de que se acuerde más o menos del caso o se pongan a googlear, no. Está escrito de una manera como alguien que sabe escribir, sabe hacer. Se agradece. Bueno, yo le agradezco a usted por la invitación y lo felicito por este espacio también, ¿no? Creo que es importante. Resistir. Eso. Ahí estamos, bien por Montacerdos. Gracias. Vamos. Bueno, gracias, Luis. Y gracias a ustedes por compartir otro del fin del mundo. Nos vemos próximamente. Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura.